El día de ayer le dimos cuenta de esta información aquí en Jojutla, de que una ciudadana se quejaba, exigía que el actual gobierno de Jojutla hiciera efectivo el cabildo del trienio pasado de retirar una antena que está ahí sobre la calle Cuauhtémoc, esta que está usted viendo. Ya nos aclararon que esa no es la antena, esa es la torre, las antenas son las que están ahí pegadas a la torre. Bueno, pues para hablar de este tema justamente hemos invitado al asesor de Protección Civil, Carlos Ríos Figueroa, que mucho sabe de este tema, para clarificar, para saber hasta dónde puede el gobierno municipal o los ciudadanos poder intervenir en este tipo de instalaciones. Así es que saludo con gusto a Carlos. Carlos, buenos días. Evaristo, buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, Carlos, ya no te habíamos visto y muchos Ya. temas que comentar, ¿eh? ¿Qué te parece de primera instancia donde la vecina muestra un documento del cabildo del trienio anterior, encabezado en ese momento por Arturo Castrejón, donde efectivamente concede la cancelación de la instalación de esta antena y de otra en otro lugar, pero que al final no se hizo? Sí, mira, es un tema ya demasiado trillado y demasiado recurrente en el municipio de Jojutla, no únicamente en la cabecera, vemos que constantemente los vecinos, hemos visto casos en la unidad, no sé si en el Higuerón. Ahorita hay una en la Colonia del Bosque. En la Colonia del Bosque, donde recurrentemente los vecinos piden que no se ponga este tipo de equipamiento. Y argumentan radiaciones, argumentan cáncer. toda una serie de cuestiones que pues, en honor a la verdad, la sacan de internet. ¿Sí? La sacan de páginas de internet, de foros de discusión, es información que científicamente no está comprobada. Ese tipo de tecnología la utiliza también los teléfonos celulares, los radios AM, FM, las microondas, los radios de los vehículos, los radios que utilizan los elementos de policía o de seguridad. Es exactamente la misma tecnología. Entonces, pues tendríamos en base a eso que desaparecer todo ese tipo de implementos. Creo que ya ha sido algo que se ha discutido muchísimo. Y por otra parte también la autoridad municipal, no sé si por desconocimiento, no sé si por prevalecer el orden público, la mayoría de las veces accede a este tipo de peticiones. ¿Y qué es lo único que está provocando? Es que paulatinamente Jojutla, y hablemos específicamente de Jojutla, se quede, digámoslo así coloquialmente, con antenas viejas, con tecnología antigua. Y eso a futuro va a provocar un rezago tecnológico del municipio y va a poner en desventaja, quizás no a las personas que se están quejando, porque normalmente vemos que son personas de la tercera edad que no acceden mucho a este tipo de tecnología. A quienes va a perjudicar va a ser a los jóvenes estudiantes, a los profesionistas, a los medios de comunicación que sí requieren de este tipo de tecnología y que paulatinamente el municipio de Jojutla va a quedar rezagado y en una desventaja comparativa con otros municipios. En principio, entonces debemos entender que este asunto de las radiaciones y demás no tiene un fundamento, por lo menos real, científico. No, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud ha abierto un capítulo específico para este tema, aunque no ha sido concluyente. No ha encontrado un solo caso en el cual este tipo de tecnología produzca algún tipo de enfermedad o discapacidad, al momento. En este momento, no solamente en Jojutla, en cualquier otro estado otro municipio, perdón, del estado de Morelos o cualquier estado de la República, ¿son corrientes estas antenas o son casos particulares que estén en el centro de las poblaciones? Mira, tienen que estar en los núcleos poblacionales, porque dan una cobertura de señal. Entonces, si las ponen en zonas no pobladas, como mucha gente argumenta, es que la pongan allá en el Cerro del Higuerón, pues entonces vamos a tener que ir al Cerro del Higuerón para poder tener señal de celular. Hay que recordar, quienes ya tenemos cierta edad, hace 10 años andábamos como loquitos buscando señal, hasta donde la encontrábamos. Eso sucedería si este tipo de equipamiento se pusiera en lugares que no están poblados. ¿Por qué son tan visibles en nuestras comunidades? Por el tipo de construcciones. En ciudades, digamos, hablemos de la Ciudad de México, de Monterrey, este tipo de antenas están montadas en los edificios y no son visibles.
Sí, aquí son muy visibles y se tiene que construir un soporte para que puedan instalarse. Efectivamente la torre, ¿no? La torre que veíamos en las imágenes, vamos a pedir un acercamiento ahí a la torre, justamente, ahí está. Nos decían que esa es la torre, pero eso que se ve ahí como aparatos, esos son en realidad los dispositivos, ¿no? Así es, mira, es una torre autosoportada, bueno, en este caso es una torre muy pequeña, ni siquiera necesita una licencia de construcción. Sí. Está montada sobre el techo de un edificio. Y lo que vemos ahí son diferentes dispositivos, serán como 4 o 5, cada uno es de una empresa de telefonía. Cada empresa tiene este tipo de dispositivos para darle cobertura a sus clientes. Es decir, ahí no hay una antena, hay como 4 o 5 antenas. Correcto, entonces la estructura es una cosa y los dispositivos otra. Exactamente, y vale la pena eso que estás comentando, o sea, no es una empresa solamente, o sea, por lo que se escucha, son varias disposiciones, son varios aparatos de diferentes empresas. Así es, digo, no las vamos a mencionar, cada uno de nosotros somos usuarios de alguna de ellas, pero para que nosotros podamos tener la señal correspondiente de nuestro dispositivo, de nuestro celular, pues necesitamos que estas empresas nos generen esa cobertura. Correcto. Ahora, como especialista en protección civil, ¿cuál es el camino? Una empresa dice, según mis estudios, necesito instalar un retransmisor o como se le llame en determinado lugar. Obviamente lo busca, ¿verdad? Un predio donde pueda comprar o pueda rentar. ¿Qué le toca al municipio? ¿Qué le toca, no sé, a Protección Civil Estatal? ¿Qué le toca a la Federación? Mira, desafortunadamente en lo que incurren este tipo de empresas es en que aún conociendo el tema, el que van a generar cierta controversia en algunas comunidades, no socializan la instalación. Es decir, llegan, instalan y la gente se da cuenta que se instalaron. Y cualquier, yo creo que el servicio público en los gobiernos, cualquier obra de cualquier tipo, lo primero que tiene que tener es que sea socializada con los vecinos para que sea aceptada y en ese mismo sentido se puede instalar. Desafortunadamente estas empresas no lo hacen. Hablaba, ¿no?, de un acta de cabildo. Ahí está, lo estamos viendo en pantalla. Un acta de cabildo. Ahí está, del gobierno anterior. Donde el gobierno determina que se tiene que retirar, retirar. Digo, yo ignoro el texto del acta, documento, pero si es tal cual como lo están mencionando, el cabildo de ese entonces, si hubiera llevado a cabo el acto de retirar las antenas, hubiera incurrido en un delito de orden federal, que es ataque a vías federales de comunicación, porque las antenas no son reguladas ni por los gobiernos de los estados ni por los gobiernos municipales, sino por el gobierno federal a través del Instituto de Telecomunicaciones. Supondríamos entonces que tiene toda la autorización. Este tipo de empresas tienen una concesión para poder instalar y operar este tipo de equipamiento, que lo regula el gobierno federal, no los ¿Qué le toca municipales. Entonces al municipio? Muchas veces en los municipios, bueno, en cuanto a la operación e instalación de la antena no le corresponde nada. Únicamente cuando se construyen torres autosoportadas, como las que de repente vemos sobre las calles, ahí sí les corresponde aprobar un uso de suelo. Perdón, una licencia de uso de suelo y licencia de construcción. Vamos a ver ahora es la parte que le corresponde. Esta justamente que está en la Colonia del Bosque, que dice ahí suspensión temporal. Entonces, podría referirse no a la instalación de la antena, ¿verdad? No a la operación de la antena, sino a la construcción de la torre autosoportada, que es lo que le corresponde al municipio. O sea que si el dueño, la empresa, quien sea que la esté levantando ahí, satisfacería ese requisito y podría continuar. Así es. Correcto, muy bien, porque pues aquí también no sabemos qué esté pasando, la gente se ha inconformado, ha mandado documentos, actualmente está detenida esta obra, pero por lo que estamos escuchando entonces no necesariamente implica que no la vayan a colocar. Aquí respetuosamente para quienes se quejan, y bueno, no es la primera vez que yo lo comento, y también el gobierno municipal debe tomar cartas en el asunto. Habría que ver el costo-beneficio, ¿no? Sí. El costo es la inconformidad de un grupo de ciudadanos ahí, pero el beneficio es para quienes acceden a este tipo de tecnología. En este momento, los niños, los muchachos, mucha gente que labora, lo está haciendo a través de este tipo de dispositivos. Y en esas comunidades, te aseguro, que están teniendo muchas dificultades
los niños para conectarse a sus clases. Entonces ahí yo creo que es bien importante que el gobierno municipal asuma una actitud más conciliadora, una actitud a través de la cual permita, porque aparte es un derecho universal, el derecho a la comunicación, permita que se instalen este tipo de equipamientos, pero también estas empresas socialicen antes, ¿no? Sí, antes de llegar y construir, socialicen con la comunidad. Primero informar las consecuencias, ¿no? Así es. Eso sería lo importante. Mira, tenemos un comentario de Jorge Torres, dice, este tipo de antenas ocasiona radiación, es justo de lo que estamos hablando, y es muy nocivo para la salud. Las antenas normalmente las ponen de noche, dice Jorge Torres. Bueno, yo le recomendaría a Jorge Torres que ya no utilice ni el celular ni la computadora, porque la señal que recibe la antena la rebota directamente al dispositivo que te pones en tu oído. Entonces también aquí habría, si crees que efectivamente genera esos daños, pues empieza por no utilizar esos dispositivos. Claro, se llegó a decir, recordarás que usar el celular muy cerca aquí te causaba ahí efectos en el cerebro, que si te lo ponías en la bolsa podría causarte esterilidad, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, sí tiene ciertas restricciones en cuanto al uso del teléfono, pero tienen que ver con las condiciones físicas de cada persona. Es decir, quien utiliza algún marcapasos, quien tiene algún tipo de enfermedad, no es recomendable que use ese tipo de dispositivos, más no por la emisión de radiofrecuencias. Claro, que son, sí Ahora, existen, hay que aclarar, pero este tipo de dispositivos no generan radiaciones, se trabajan a través de radiofrecuencias, que son dos conceptos totalmente diferentes. Muy bien, pues en conclusión entonces será muy difícil que retiren la antena que está en la calle Hidalgo. No, ojalá, mira, si la llegan a, si no mal recuerdo, ustedes saben que me duda que son de aquí de la comunidad, esa antena suple a la antena que estaba instalada en el antiguo edificio de Telmex que se derrumbó con el temblor. Ajá, lo que nos dijeron es que la pusieron en el Zócalo por el sismo. Inmediatamente posterior al sismo, ajá, la colocaron en el centro. Exacto. Y después la colocaron en ese punto. Si en este momento el gobierno municipal decide retirar estos dispositivos, vamos a tener la misma señal de internet, de telefonía, que tuvimos posterior, minutos después del sismo. Es decir, vamos a quedar a oscuras. Que no había señal, ¿no? Vamos a quedar a oscuras. Entonces, ahí es donde sí habría que analizar, ¿no? De establecer el costo-beneficio. Pues si la gente le tiene miedo a este tipo de antenas que son de las llamadas 4G, ¿qué va a pasar con la 5G, no? Que dicen que en el mundo hay un rechazo absoluto. Sí, desafortunadamente cada que hay una nueva tecnología existe una tendencia a rechazarla, ¿no? Pero, pues bueno, mientras no exista científicamente algo comprobado a través de una institución realmente seria, y el beneficio que tenemos de este tipo de tecnología, yo creo que es importante utilizarlo. Muy bien, y ahora habrá que revisar si legalmente lo que acordó el Cabildo del trienio pasado es válido para las decisiones de Cabildo, los acuerdos de Cabildo son válidos. Lo que yo considero que es ilegal. ¿Para transponer el trienio? Sí, son válidos. Son válidos. Lo que yo creo que sí es ilegal es la decisión en aquel momento del Cabildo de retirar las antenas. Pudieron haber evitado la construcción de una torre, que sí corresponde al gobierno municipal, a través de una licencia de construcción y un uso de suelo. Pero la operación de este tipo de equipamiento no es del ámbito municipal ni del ámbito estatal, es del ámbito federal. Y es importante la aclaración. Una cosa es la torre, el uso del suelo, su instalación en determinado lugar, y otras son las antenas de telefonía que se instalan en esa torre. ¿Así es la cosa? Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, y queremos aprovechar tu presencia para preguntarte de también una gasera que ha causado ahí en Galeana mucha inquietud. La gente de la colonia Vicente Guerrero se ha manifestado, se ha pronunciado, no quieren la gasera, mucho riesgo, no hay medidas de seguridad, dicen, así es que en este momento aparentemente ya se concilió y ya la van a cambiar, pero en otro lugar de la colonia. ¿Cómo ves esta situación? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que este tipo de empresas empiezan al revés. Lo que primero debió de haber sucedido es sentarse con los vecinos, acordar la instalación de este tipo de equipamiento y llevarlo a cabo.
Desafortunadamente, siempre tendemos a hacer las cosas al revés. ¿Por qué surgen este tipo de establecimientos? Se llaman estaciones no se llaman gaseras, se llaman estaciones de carburación. Okay. Las gaseras son como las que tenemos en Galeana, que sí almacenan grandes cantidades de gas LP. Pues ahí la quieren poner. En este caso son estaciones de carburación que lo que hacen es abastecer vehículos. Tenemos una gran cantidad de vehículos en la zona sur que queman gas LP del servicio público. Ajá. Quizás no lo notamos, pero sí tenemos muchos vehículos que queman gas LP. Es un mercado no, la mitad para del este parque tipo, vehicular. para este tipo de establecimientos. Y también ya hay una tendencia muy grande de ciudadanos que prefieren ir a abastecer sus tanques de gas a las estaciones de carburación que comprarle al cilindrero. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el cilindrero te da tanques, te lo vende en 700 pesos, pero trae la mitad del producto. Normalmente las amas de casa se dan cuenta que no le rinde. Como está la economía en este momento, nadie tiene para invertirle 700 pesos a un tanque y prefieren estar abasteciendo de a 200, de a 300 pesos y con la seguridad de que les están dando la cantidad que están pagando. Por eso están surgiendo y se está generando este tipo de establecimientos. Están teniendo demanda, Está teniendo demanda. ¿Qué va a suceder en el futuro? Que los cilindreros, como se les conoce coloquialmente, van a desaparecer, porque no van a aguantar esta competencia. Por eso las empresas de gas están estableciendo estaciones de carburación. Si una colonia impide que se ponga un equipamiento de este tipo, automáticamente está eligiendo que en vez de comprar su gas a 3 minutos, lo va a tener que ir a comprar a media hora o pagar taxi o que pase el camión o que pase el cilindrero y le venda el gas, que pague el gas que no está comprando. Aquí la autoridad municipal... Y por supuesto los vehículos, la facilidad de cargar ahí. En sus rutas. Aquí los gobiernos municipales lo que deben de hacer es ya establecer cuántas estaciones de carburación son pertinentes para cada municipio y que no se estén generando estaciones de carburación por todos lados. Y obviamente socializarlo con la comunidad. Pero en cuanto al riesgo, Carlos, ¿estas tienen medidas de seguridad suficientes? Es que el riesgo es un tema tan serio que la gente y el ciudadano no lo toma tan en serio, lo toma como pretexto para cualquier cosa. Mira, en esa avenida tenemos una fábrica de hielo que cumple con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, y almacena productos peligrosos. No, pues apenas hubo una explosión. Mucho más. En una purificadora de agua. Mucho más de los que almacena una estación de carburación de este tipo. En esa misma avenida tenemos una estación de una gasolinería que almacena miles de litros más por semana de gasolinas y de diésel de lo que almacena una estación de este tipo. Entonces, el riesgo en este caso suena más como un pretexto para evitar que se instalen este tipo de establecimientos. ¿Por qué? No le vamos a echar la culpa al ciudadano. Porque falta información. Por falta de información. No hay lo saben, el ciudadano lo sabe, pero lo toma como pretexto. Pero también la empresa, el gobierno municipal, ante este tipo de proyectos, hay que socializarlo con la comunidad. Y el no socializar deriva en que también la gente cree que pues se pagó algo por atrás, hubo mochada. Sí, definitivamente. No. Mira, en este caso de la gasera yo he visto, hicieron una mesa, ya tomaron decisiones. Normalmente en materia de protección civil, quien aprueba este tipo de proyectos es la Unidad Estatal de Protección Civil por el grado de riesgo, no la unidad municipal. Correcto, pues entonces en conclusión, ni las antenas causan el daño que se dice que causan, ni las gaseras tienen el grave riesgo que se dice que tienen. Faltaría, me parece, por lo que hemos escuchado, esta información de parte de las empresas, de parte de las autoridades, que deben conocer, ¿no? Por eso tiene un área de protección civil. Desafortunadamente, y aquí lo hemos platicado, las áreas de protección civil a veces están a cargo pues de personas que no tienen el perfil o que se esfuerzan por saber, pero no dominan estos temas, ¿no? Así es. Y finalmente, Carlos, bueno, pues ahí está la reflexión. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos, qué dicen las autoridades. Por último, ayer macrosimulacro. Sí, hombre, un macrosimulacro ayer.
Digo, vamos a hablar con toda honestidad. Sí, dilo. Un gran circo. Sí. Desafortunadamente un gran circo donde vemos que únicamente evacúan, en el caso de los gobiernos, y hablemos de todos, pues las oficinas públicas, en el caso de los municipios, las alcaldías, la foto, el discurso, pero sin que al momento se haya trabajado en materia de prevención de riesgos. Y hablemos específicamente de la zona sur del estado. Vivimos un evento catastrófico muy importante, que dolió mucho, que sí, todavía lastima mucho, y aventémonos a los días posteriores al sismo, la gran cantidad de proyectos, de ideas, de conceptos que se habían vertido en cuanto a poder generar una cultura de prevención en nuestra zona sur, y vemos que de aquel momento a se ha hecho desafortunadamente muy poco, por falta de voluntad, muchas veces de las autoridades, pero también por la falta de empatía por parte de la ciudadanía, ¿no? Parece que estamos dormidos, parece que no sucedió nada, vemos gente que está renovando sus riesgos, volviendo a construir bajo los mismos criterios, bajo las mismas características, vemos un mercado en Jojutla, un mercado en Zacatepec que no existe todavía, a pesar de que ya pasó bastante tiempo, un mercado en Jojutla que subsiste con los mismos riesgos anteriores al sismo. Pareciera que en 3 o 4 años de la memoria de los ciudadanos se nos va a borrar ese evento y vamos a volver a ser tan felices como lo éramos antes del sismo. Yo creo que es lamentable, es una corresponsabilidad de autoridad ciudadano, es importante reflexionar y poder generar, ¿no?, ese tipo de cultura que no la hay. Totalmente, fíjate que tenemos aquí ya las notas de todo lo que pasó en el simulacro y todas dicen que muy bien, dicen, se midieron tiempos de respuesta, se evaluó, se hizo un centro de, ¿cómo le llaman centro de comando? De comando de incidentes. Ajá, todo bien, efectivamente, pero lo has dicho atinadamente, todavía nos falta mucho, la gente con desgano, ahí están las imágenes pues, la gente sin tomarlo en serio. Es que los temas de protección civil no se deben reducir a las oficinas públicas, los debemos de llevar a la comunidad. Lástima que no hay escuelas, ahí hubiera estado ideal. No, exactamente, bueno, no hubo escuelas, pero también las comunidades. Se deben de la misma ley, la ley estatal habla de las brigadas comunitarias. No estamos trabajando con brigadas comunitarias en las comunidades. Aquí, ¿cuál hubiera sido lo padre? Que en un macro simulacro de este tipo hubieran participado las brigadas comunitarias de la Manantiales 1, Manantiales 2, El Bosque, la Lázaro Cárdenas de Zacatepec, la 20 de noviembre de la Zacatepec, Zapata, donde allá ahí está el dolor la colonia Manzanares de Tlaquiltenango, la Alejandra de Tlalzapán, que fueran sido las mismas, los mismos ciudadanos de acá, y hubieran activado su protocolo de evacuación, y entonces sí hablar de que efectivamente sí estamos teniendo resultados. Pero mientras las acciones de ese tipo se sigan reduciendo a acciones dentro de un edificio público, de un edificio público, y únicamente a un boletín o a una emisión de buenas intenciones, pues estaremos mal. Así es, pues muchas gracias, Carlos. 3 en 1, aprovechamos, ¿verdad? Así es, y aprovechar el cuarto. A ver, venga. Mira, está ya, no voy a hablar mucho de este tema, pero ya está en el Congreso, ya en primera lectura, la ley estatal para la gestión de riesgos de desastres y protección civil. Creo que por sí sola no va a solucionar los problemas, me queda claro, pero sí es una herramienta que se ha trabajado durante más de 2 años, que consideramos que trae los elementos para la toma de decisiones, para las políticas y principalmente lo que hablamos, ¿no?, de lo que siempre hemos estado hablando y comentando, la generación de las acciones de prevención desde la comunidad, tomando como actor principal al ciudadano, al poblador. Ya en su momento se hablará del tema, pero creo que ayer se ha dado un paso importante
para que pueda esta ley aprobarse y generará muchos cambios en el Estado en materia de protección civil. Perfecto, y cuando esté aprobada, pues vente de volada para que platiquemos del tema. Ándale. Muy bien, pues muchas gracias otra vez a Carlos Ríos Figueroa, asesor en protección civil, actualmente trabajando también en la materia y nos ha ilustrado sobre estos 3 temas que estamos viviendo justamente en esa situación. Gracias, Carlos, buenos días. No, órdenes.